Sí, bueno, en primera instancia quiero agradecer a todos los que se han sumado, que se ha hecho un trabajo impecable, tanto a la familia Simonini, que bueno, estuvo trabajando en un árbol en el medio del río con una ardua tarea, y la gente de Scout, canotaje, la gente de nuestro río también se sumó, así que bomberos que estuvieron trabajando en otro sector. La verdad que se hizo un trabajo muy bien, se sacó, aparte de las ramas y los árboles que había en el medio del cauce, mucha cantidad de basuras extra al río, que como cuadro de bicicleta, lata, bueno, canastos, bueno, hay un montón de cosas que se han sacado que estaban en el río, que no pertenecen al río indudablemente, así que contento porque los dos primeros puntos que nos pusimos como meta se cumplieron, y bueno, vamos a tratar de seguir adelante y buscar nuevos puntapié inicial para seguir trabajando. Muy manual el trabajo, bueno, los chicos de bomberos tuvieron que meterse con neopren porque hacía falta meterse el agua, se trabajó dentro del agua, y bueno, sí, son tareas muy lentas y si bien el río está bajo, pero corrientada hay, y no es lo mismo trabajar en un piso firme que dentro del agua con corrientada y la motosierra en la mano. Así que la verdad que se ha hecho una tarea muy bien, contento por ese lado, y bueno, vamos a seguir sumando para en otro momento seguir con la limpieza. Una tarea que Defensa Civil de la Municipalidad había programado hace un tiempo, bueno, por cuestiones de público conocimiento, como es la pandemia y ese tipo de cosas, bueno, se fue retrasando. Después se dieron las condiciones adecuadas, la bajante del río, afloraron los troncos que estaban en el lecho del mismo. Bueno, después de tanto tiempo y pudimos coordinar y armar el operativo que vos viste el sábado. En realidad fue una primera parte en donde se tomaron dos puntos principales, que eran dos puntos, llamémosle, neurálgicos en el tema de, primero por la facilidad del acceso que teníamos en ese momento, que había que aprovecharlo porque, como te decía, la bajante del río y la fluctuación de los niveles o de caudales que tenemos a partir de esta época, teóricamente, con el tema de las lluvias que van a empezar a venir, nos daba la posibilidad de poder hacerlo. Bueno, el primer punto era el puente Frondizi, donde había un tronco de gran magnitud en el medio del cauce, y bueno, se procedió a trozarlo y a sacar la mayor cantidad posible de ramas o del árbol que estaba sumergido, ¿no? Si la gente pasa por ahí va a ver que queda una parte del tronco y sumergido hay más de medio árbol todavía, ya eso es casi imposible retirarlo, ¿no? Y después, metros más adelante, pasando la pasarela de cemento, más o menos 100 metros, otro árbol que estaba en el medio del río cruzando en diagonal, ¿sí? Bueno, también se procedió a trozarlo y a retirarlo hacia la orilla. Bueno, ese fue un trabajo un poquito más, llamémosle, más fácil o más ameno, si le queremos dar una terminología. Como te decía, una tarea que organizó la Defensa Civil de la Municipalidad, convocó a varias instituciones, la Municipalidad con Defensa Civil, como te decía, con recursos y personal, empleados municipales, motosierras, grúas, bueno, y ahora deben estar retirando lo que se sacó del cauce del río, los bomberos, con gente en el agua y haciendo las tareas manuales junto con el personal municipal y cuidando la seguridad, y los Boy Scouts, que son los que dieron una mano también en este tipo de tareas. Estaba presente la Fundación Nuestro Río, ¿sí?, dándonos una mano, y la gente de canotaje, que fue la que aportó embarcaciones y personal, ¿no? Y como decías vos, sí, es el momento ideal para poder hacer esto. A nosotros como bomberos nos favorece en el sentido de que en esta parte del año, o bueno, los 365 días del año hacemos trabajos en el río, ¿no? Pero en esta parte se puede llegar a incrementar un poquito más, y tener el cauce relativamente limpio nos facilita un poco el trabajo, ya sea para
poder hacerlo de mejor manera, o sea, más tranquilos y con mayor seguridad, que es el problema que generalmente se nos plantea a veces con el tema de las enramadas, con el tema de los troncos, y bueno, tratar de hacer, llamémosle, un poquito más seguro el tema del trabajo, ya sea con nosotros como institución, como bomberos, pero también darle un poco más de limpieza al cauce del río. Esto hace que si aguas arriba tenemos algún problema en cuanto a que se cae un árbol o empiezan a flotar determinadas partes de esos árboles o troncos, y eso no se quede encajado y no formen, como en algunos momentos han formado algunos tipos de represas en lugares de la ciudad donde generan algunos problemas y va comiendo, o sea, el río, el agua va a buscar su cauce. Si genera este tipo de represas va a empezar a hacer presión sobre las estructuras y generalmente empieza a comer o a debilitar las barrancas. Entonces, de esa manera lo que tratamos de lograr es que por lo menos en el cauce, parte del cauce que cruza por la ciudad sea lo más limpio posible dentro de las posibilidades, ¿no? Básicamente fue positivo. Yo creo que el haber encarado todo esto desde distintas instituciones y con diferentes miradas me parece que es un acierto. Y justamente lo que se vio el sábado fue ni más ni menos que la conclusión de un objetivo que se venía trabajando desde hace unos meses y que tiene que ver con esto del equilibrio, creo yo. Como siempre decimos desde Fundación, lo que está en el río debe quedarse en el río, estoy hablando desde lo natural, ¿no es cierto? Porque justamente genera una función eso. Y bueno, en base a eso se relevaron los lugares y se comenzó a sacar algo de que es muy difícil ahí debajo del puente de Frondizi, un tronco muy grande, que básicamente lo que hace es erosionar enormemente una de las barrancas y que bueno, que es necesario sacarlo. Pero bueno, se analizó y se han dejado otras cosas que no eran tan importantes de sacar, básicamente esos troncos que están a la orilla del río y que de alguna forma fortalecen la barranca, bueno, eso no se han tocado. Y sí, otro tronco que estaba debajo del agua, que era un árbol que se había caído justo enfrente de ahí de una confitería conocida. Bueno, estuvieron trabajando también los scouts junto con bomberos y también se pudo sacar esa parte. Hay una foto muy interesante que le sacamos con 2 tortugas tomando sol sobre un tronco. Y esto nos tiene que dar la pauta y una visión muy clara, una lectura muy clara de que el río tiene muchas más cosas que los troncos. Justamente ese tronco, si no estuviera, la tortuga no podría tomar sol. Si la tortuga no podría tomar sol, estaríamos atentando contra su hábitat, lo que originaría que se fuera. Si esa tortuga está es porque hay peces, si esos peces están porque el agua está limpia o al menos está saludable. Todo eso genera un ecosistema virtuoso que lamentablemente tiene que estar, gracias a Dios tiene que estar, y tiene que estar dentro de la ciudad. Me parece que es importante poder entender que esas cuestiones hacen el equilibrio ecológico, hacen este equilibrio ambiental y este servicio ambiental que sumamente importante está. Una tortuga arriba de un tronco, un biwa esperando cazar un pez arriba de un tronco, son postales y fotos fantásticas que deben aparecer, y es que está bueno que aparezcan y que nos tienen que dar una lectura muy clara de lo que muchas veces nosotros defendemos y que tiene que ver con este equilibrio ambiental. O sea, saquemos lo que corresponda, pero entendamos de que es muy bueno de que esté todo esto, que justamente el río ni más ni menos le genera vida, ¿no?